Bueno, a continuación vamos a empezar a hacer un análisis de lo último que nos está quedando casi, que es un poco hacer el análisis de la química de los elementos de los grupos que van desde el 3 al 12. O sea, serían los grupos que están en los extremos del bloque S y del bloque P. En ellos nosotros nos vamos a encontrar con elementos que pertenecen al bloque D, que generalmente llamamos de transición, y a los del bloque F, que solemos llamar elementos de transición interna, y generalmente aquellos que primero aparecen, que presentan aquella primera serie de elementos o familias, si se quiere, aquel primer bloque de que aparece en la tabla periódica, es lo que nosotros generalmente referenciamos como elementos de la primera serie. Y en este caso, si ustedes se fijan, estaríamos pensando en el escandio, pasando por el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, hasta llegar al zinc. ¿Sí? Después tenemos los de la serie 2 y después también tenemos los de la serie 3. En la serie 3 es importante porque en la serie 3 el primer elemento que aparece es el lantano. ¿Sí? Entonces, este elemento, a partir de este elemento, es que nosotros vamos a abrir la tabla periódica y ahí vamos a empezar con el bloque F, donde vamos a encontrarnos con los lantánidos y después nos vamos a encontrar más hacia abajo con los actínidos, que son justamente elementos del bloque F. ¿Cuál es la característica de este bloque? Bueno, como ustedes pueden referenciar, la presencia o la ocupación formal de orbitales D, o la probabilidad de encontrar orbitales en orbitales D y la probabilidad de encontrar electrones en orbitales E. Los orbitales D, haciendo su análisis en orientación y también en cuenta, digamos, la forma, nosotros podemos encontrarnos con que son 5 orbitales D y en el caso de los orbitales F son 7. Pero muchas veces nosotros estamos hablando de orbital de bloque D y bloque F, pero muchas veces a los del bloque D también se les suele llamar elementos de transición y a los del F les sabemos llamar elementos de transición interna. Pero analizando esta definición, ¿cuándo se considera que un elemento de bloque D es un elemento de transición? Bueno, fíjense, esa definición solamente abarca como elemento de transición aquellos que contienen el subnivel incompleto, ya sea considerando el átomo neutro o considerando alguno o algunos de sus iones. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace el análisis un poco más detallado, uno puede encontrarse con que los elementos del grupo 12, donde nos vamos a encontrar con el zinc, el cadmio y el plomo, pertenecen al bloque D, pero no pueden ser considerados elementos de transición o metales de transición, si uno lo quisiese decir. Lo que les decía también, las filas de este bloque también se los consideran series. Entonces tenemos la primera serie donde vamos a tener el bloque 3D y esa corresponde al periodo 4, se correlaciona en el periodo 4. A los que encontramos en el periodo 5 se corresponde con la segunda serie y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que les comentaba anteriormente. Este bloque D, los elementos están ubicados entre el bloque S, o sea, entre el grupo 2 y el bloque P, que empieza en el grupo 13. Por eso, de alguna manera, nos encontramos en esa situación. ¿Sí? Y de alguna manera tienen ocupados en su nivel fundamental, tienen ocupados en su estado fundamental, o sea, cuando no están excitados, los niveles 3D, 4D o D5. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el bloque F? Bueno, lo que les comentaba anteriormente, en el bloque F son elementos que están situados después del lantano y del actino. Por eso el nombre de lantánidos y por eso el nombre de
actínidos. Y de alguna manera una característica que tienen, o la característica que tienen, es que están ocupando, los electrones ahora están ocupando los niveles 4F o 5F. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño análisis, o algún análisis un poco más interesante, de los elementos del bloque D, pero de la serie 1. Nosotros nos vamos a abocar un poquito más a analizar estos elementos, o sea que son desde el escandio hasta el zinc. Una característica que tienen todos, digamos, una característica que tienen todos, ¿sí? Sacando el zinc, es que tanto átomos neutros como iones, y eso es importante que remarquen, ¿sí? Tienen sus niveles energéticos de incompletos. Fíjense que tanto el escandio como el titanio, el vanadio, el cromo, todos esos es incompleto, 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 hasta llegar, si se quiere decir, al cobre. En el caso del cobre lo tiene completo, pero en el caso del cobre más 1 vas a ir teniéndolo completo, pero en el caso del cobre más 2 es 3 de 9, entonces eso también le vale la consideración de que es un metal, que es un elemento de transición. No así el zinc, ¿por qué? Porque el zinc generalmente su número de oxidación clásico es más 2, entonces va a perder estos 2 electrones del 4s y su configuración va a ser 3d10 siempre, entonces no se lo puede considerar un elemento de transición, pero sí se lo considerará un elemento de bloque D. ¿Cuáles son las características que tenemos generales de estos elementos? Y siempre de alguna manera apuntando principalmente a la serie 1. Trataremos de hacer un análisis un poco más integrador, pero pensando justamente en eso, ¿sí? Bueno, todos son metales típicos y dentro de estos metales las características principales, sacando el mercurio, que es un líquido, son todos sólidos, todos son dúctiles, todos van a ser maleables. La mayoría de ellos van a presentar densidades, temperatura de fusión, ebullición, que son elevadas y eso nos da idea de que presentan una estructura compacta, a excepcionalidad de, si se quiere decir, el zinc, el cadmio y el mercurio, que tienen los orbitales D completo. En el caso de que tengan los orbitales D completo, es lógico pensar de alguna manera que la estructuración no va a tener estas características, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos mucha cantidad de electrones y eso hace de que la estructuración empiece a cambiar. Obviamente que como metales van a ser buenos conductores del calor y de la electricidad, y ustedes deben saber que uno que sobresale, principalmente porque se utiliza en todo lo que es la parte del tendido o de cables de electricidad que uno tenga en la casa o que vaya a referenciar que se utiliza, es el cobre, ¿sí? Y también acompañando el cobre nos vamos a encontrar con la plata y con el oro. Obviamente que por una cuestión de abundancia, el cobre es el que se utiliza como sistema de conducción por excelencia de la electricidad. ¿Por qué? Porque si fuesen de plata y cobre, el costo es muy marcado, si se quiere decir, para que sean el tendido eléctrico sean de plata o de cobre. La mayoría de ellos tienen un brillo plateado, ¿sí? Excepto, que ya lo conocen, el cobre y el oro, que tienen un color más naranja, más amarillento, y generalmente sí se tienen un color cobrizo. Todos tienen tendencia a generar aleaciones, o muchos se presentan en aleaciones, y en estas aleaciones lo que tratan de hacer es mejorar algunas de las propiedades que presentan, por ejemplo el bronce, por ejemplo el latón, para tener alguna referencia. La mayoría son activos, termodinámicamente hablando, pero sus cinéticas son muy lentas, entonces muchos de ellos se pueden considerar inertes, pero bueno, tengan en cuenta que no es que sean inertes, sino que de alguna manera las cinéticas son lentas. Y algo que tienen que tener presente es que son menos electropositivos que los metales S, por lo tanto las propiedades digamos, sus propiedades metálicas también tienen un comportamiento diferencial con respecto a los del grupo 1 y al grupo 2. La mayoría de ellos
tienen la particularidad de reaccionar con ácidos minerales. Cuando hablamos de ácidos minerales, hablamos de un ácido nítrico, un ácido clorhídrico, un sulfúrico, donde pueden dar hidrógeno como tal, y en algunos casos, en este proceso, y sobre todo, y en este proceso, uno de los productos que se generan son, a ver, cuando reaccionan con estos ácidos minerales y se genera hidrógeno, esto conlleva que a la solubilización del metal, y en esta solubilización lo que se forman son acuocomplejos, porque si está en solución acuosa, esos cationes que se van generando van formando complejos, y eso es lo que lleva a la generación de acuocomplejos. Pero si ahora el proceso se hace en ácido clorhídrico, no solamente esto puede llevar a la solubilización del metal, sino también a la formación de cloros complejos, ¿sí? Algo que también tenemos que tener presente es que si son tratados con un ácido mineral muy oxidante, como podría ser el ácido nítrico, no lleva a la solubilización del metal de transición, sino que muchas veces logra la pasivación de la superficie. ¿Por qué? Porque se forma una capa, sobre la superficie del óxido correspondiente. Bien, una característica que tienen ellos es que los metales tienen tendencia, si analizamos, nos vamos moviendo desde la izquierda hacia la derecha, nosotros podemos observar que, perdón, cuando nos vamos moviendo, si se quiere decir, de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, son los elementos que se encuentran hacia la izquierda los que presentan mayor reactividad, y muchas veces eso está un poco asociado, si se quiere decir, está asociado un poco a la menor cantidad de electrones en los subniveles D. También tenemos que analizar que, debido a que tiene una baja electronegatividad por este comportamiento metálico, se favorece la formación de cationes, que es lógico pensar, ¿sí? Y en aquellos elementos que pueden presentar distintos números de oxidación, aquellos que presenten el menor número de oxidación van a ser los que presenten las interacciones de tipo iónicas. Y recuerden después que a medida que vamos aumentando la carga del anión, la carga formal en algunos casos, ¿sí?, van a tener una mayor densidad de carga, y eso favorece la covalencia del enlace o que tengan un comportamiento intermedio. Entonces, vamos a encontrarnos con especies, por ejemplo, que tienen un comportamiento eminentemente iónico, otros donde se forman enlaces de tipo covalente, y hay algunos que pueden llegar a tener un cierto grado de covalencia que determinan, por ejemplo, que una determinada familia del compuesto, por ejemplo, de óxidos, unos sean iónicos básicos, otros sean covalentes ácidos, y que otros tengan un comportamiento netamente anfotérico. Algo que tienen que destacar y que tienen que subrayar, que ya lo hemos visto, que la disponibilidad de orbitales D es lo que favorece la formación de compuestos de coordinación, digamos, de complejos de coordinación, y eso lleva a la generación de compuestos de coordinación, y eso hace que sea tan rica la química de los complejos con o que casi todo el análisis de la formación de iones complejos está basado, si se quiere decir, en el análisis de elementos del bloque D. Lo que les decía recién, tiene una gama muy exquisita de estados de oxidación. Fíjense que si uno empieza a analizar los del bloque 2, del bloque D, pero de la primera serie, el estado de oxidación 2, si ustedes quieren, es el que presenta la mayor estabilidad de la serie, ¿sí? La estabilidad del máximo estado de oxidación aumenta al bajar en un determinado grupo, ¿sí? Y el estado de oxidación más 1 solo es posible, si se quiere decir, para los elementos del grupo 11. Fíjense que hay una particularidad también, es que ¿cuáles son los que van a presentar los números de oxidaciones más altos? Sí, bueno, son aquellos que tengan mayor posibilidad de formar óxidos y fluoruros. ¿Por qué? Porque justamente estos compuestos con números de oxidaciones altos se estabilizan con óxidos o con fluoruros, como les estaba comentando. Si uno hace un análisis de los estados de oxidación, que por ahí es mucho más visible poder captar la información con respecto a la estabilidad de cada uno de ellos,
Fíjense que de alguna manera, en todos los casos, si se quiere decir, uno puede predecir de que el número de oxidación más estable no siempre es el estado elemental, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos, aquellos que presentan menos energía, generalmente hay otros elementos con distinto número de oxidación, o sea, del elemental que es mucho más estable, ¿sí? Lo que uno sí puede hacer un análisis de todos ellos, el que presenta mayor estabilidad, de alguna manera, el que presenta estabilidad en estado de oxidación cero va a ser si se quiere decir, el cobre, el que se destaca con respecto a todos los otros. Y también en el cobre es el que presenta el número de oxidación más 1, que es lo que les decía anteriormente, que son los que se corresponden con con el grupo 11. Bueno, esto de que pierda un solo electrón, que sea el más 1, bueno, da también una idea de cómo es la configuración. Fíjense, el tipo de configuración que nosotros tenemos es que ese número de oxidación se da cuando tenemos un solo electrón en el subnivel S. Bien, también tenemos la posibilidad de ver algún tipo de dismutaciones. Fíjense en cómo el cobre más 1 tiene tendencia a dismutar en cobre más 2 y en cobre 0 para encontrar dos especies que tengan, de alguna manera, que en promedio tengan una estabilización, que lleven una estabilización del cobre más 1. Y también tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, algunas con proporciones, como por ejemplo si mezclamos cobalto más 3 y cobalto 0, que van a comproporcionar para generar una especie mucho más estable como es el cobalto más 2. Lo mismo podríamos llegar a hacer el análisis, por ejemplo, de con proporciones en distintos tipos de especies. Fíjense en acá, podremos poner manganeso más 7 con manganeso 0, que también vemos un proceso de comproporción. En el hierro, fíjense que el hierro, los números de oxidación típicos que presenta el hierro es 0, más 2, más 3, y también tenemos la posibilidad de generar una especie ferrato, que es una especie que tiene características oxidantes muy interesantes, que en la actualidad se está utilizando o se le está dando una apertura al estudio de la misma. Siempre obviamente que el hierro más 2 y el hierro más 3 son las que encontramos en la naturaleza, por lo tanto son los números de oxidación que más importancia tienen desde el hierro, pero el hierro también más 6 en los últimos tiempos ha encontrado una beta desde el punto de vista de las aplicabilidades que puede llegar a tener. Algo que sí me interesaría que remarquen es que siempre nosotros hemos visto que los números de oxidación típicos del hierro, el cobalto y el níquel son más 1, más 2 y más 3, el famoso, no sé, el famoso FECONI 23, no sé si ustedes lo conocían de esa forma, pero les debo considerar, o debemos rectificar que los números de oxidación más importantes del níquel, el número de oxidación por excelencia del níquel es el más 2 y del 3 casi no hay una química asociada. Bien, características que tenemos que destacar de los elementos del bloque D. Bueno, la mayor, digamos, debido a la presencia de electrones desapareados, la mayoría de los compuestos de estos metales de transición son paramagnéticos, por lo tanto, es muy importante las propiedades magnéticas que los mismos presentan, ¿sí? Entonces, es una de las propiedades a distinguir. Otro se debe a la disponibilidad de orbitales D, que los llevan a que sean utilizados digamos que su química está muy asociada al análisis de la formación de iones complejos, y también algo que analizamos anteriormente es que muchos de ellos en su estado elemental se utilizan como catalizadores de reacciones, tanto inorgánicas como orgánicas. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el hierro como catalizador en la síntesis del ciclo de Haber, que lleva a la generación de amoníaco, el platino, por ejemplo, que es catalizador en las reacciones orgánicas de hidrogenación. También tenemos el níquel, si se quiere decir que es un electrocatalizador en las celdas de combustión, y algunos compuestos como por ejemplo el pentóxido de divanadio, que es un catalizador que es el catalizador que se utiliza para la producción de ácido sulfúrico. Bien, otras características que tenemos que tener presente es el análisis del radio covalente.
Algo que uno tiene que tener presente es que este radio covalente, uno lo que puede ver es que hay una disminución, como uno esperaría, pero después, si ustedes se fijan, hay un leve aumento, y este leve aumento, digamos, uno ve un leve aumento hacia el final de la serie, y eso principalmente se debe a la repulsión interelectrónica. Empieza a haber mayor cantidad de electrones, principalmente en el subnivel D, y eso hace justamente que haya una expansión de la nube electrónica y lleve, si se quiere decir, a un aumento en el mismo. Algo que es bastante interesante, que ustedes tienen que tener presente, es que cuando pasamos cuando nosotros pasamos de alguna manera del periodo 5 al periodo 6, si se quiere decir, de la segunda a la tercera serie de los metales de transición, uno lo que puede ver es que casi los radios atómicos no cambian. Entonces, ¿esto a qué se debe? Es algo que ya es lo que hemos visto. Cuando hacemos este cambio del periodo 5 al periodo 6, nosotros ahora estamos teniendo en cuenta, cuando pasamos del lantano, fíjense que empezamos a tener tenemos la presencia del bloque F, o sea, del bloque de los lantánidos, y de alguna manera, ¿esto a qué se debe? ¿Esto a qué conlleva? Si ustedes se recuerdan, habíamos visto que los orbitales 4F tienen propiedades precarias, propiedades de apantallamiento que son sumamente precarias, y eso de alguna manera hace que la carga nuclear efectiva en un caso aumente, y si aumenta, si se quiere decir, digamos, la carga nuclear efectiva que sienten los electrones más externas es como que es relativamente mayor cuando bajamos, si se quiere decir, en un grupo, y eso hace que de alguna manera esos electrones sientan una mayor atracción, y por lo tanto los radios, en vez de aumentar, que es lo que esperamos nosotros cuando bajamos en un grupo, en este caso disminuyan, ¿sí? Y eso se conoce como efecto de contracción lantánea. Entonces eso tienen que tratar de destacarlo y remarcarlo. Efecto de contracción lantanida. Por lo tanto, si uno se fija, es más, si uno compara por ahí el radio de la plata y del oro, se van a dar cuenta que es indistinguible. Casi los valores son exactamente iguales.